Hola, bienvenidos al Historiógrafo. Hoy día estamos con Fabricio, nuestro especialista en historia de los deportes, y un invitado muy especial, Giancarlo Mandriotti, actual gerente corporativo legal del Club Universitario de Deportes, que está en este año celebrando su centenario. En el episodio anterior salió una historia muy interesante. Salió la historia de cómo es que el abuelo de Giancarlo donó implementos para lo que fue el primer estadio universitario de deportes, el Lolo Fernández. Y les voy a contar cómo conocí yo de primera mano esta historia. Yo fui a la Feria del Libro para la presentación de este libro, Las Copas del Campeón, de Pablo Fedeli, una investigación exhaustiva de todos los trofeos que ha ganado Universitario de Deportes a lo largo de su carrera. Son 27, no voy a decir que son 26, por supuesto. No, 27 títulos nacionales. Acá se hace un estudio de todos los títulos no internacionales. No es momento de hablar del 34, pero dejamos constancia que él es hincha de Alianza Lima y de este lado de la mesa somos hinchas de Libertad. Acá está mostrado en la chompa. Por favor. Y cuando Giancarlo contó esta historia, bueno, yo me equivoco de sala o llego tarde, pero no llego a la presentación. Qué raro, Giancarlo, llegó tarde. No llego a la presentación de las Copas del Campeón, sino que entro a la presentación de otro libro, Historias con Garra, y Giancarlo estaba sentado. Y contó una historia cuando se le dio la palabra muy interesante. Una historia de Giancarlo que debo confesar que despejó una serie de dudas que yo había tenido a lo largo del tiempo, porque yo, feliz de compartir contigo como hincha crema, pero yo siempre pensé, qué raro que un punteño no sea hincha del Boys, porque de la U. Y siempre pensaba en la parte de atrás de mi mente que algo de traición había a tu legado punteño. Me lo han dicho muchas veces y hay explicación y espero. Pero yo nunca te lo pregunté. Y cuando contaste esta historia, entendí muchas cosas. No sé, Giancarlo, en el episodio anterior vimos cómo muchos clubes surgen a raíz de movimientos estudiantiles, ¿no? El Boys a raíz del Colegio Maristas, Universitario Deportes a través de un movimiento de estudiantes de la Universidad San Marcos, la universidad más antigua de Latinoamérica. Pero cuéntanos, Giancarlo, ¿cómo es que esta rama de los Mandriotti, a raíz del legado de tu abuelo, quien además fue el primer arquero del Sport Boys, cómo es que tu rama es tan crema, tan acérrima de universitario? Acérrima, porque no acepta. Yo recuerdo cuando vivía abajo de mi casa de Giancarlo, Cienciano estaba por ganar la Sudamericana. ¡No, nada con eso! Decía así. Bueno, ya adelantó Fabricio, efectivamente, a lo que iba yo a decir. Tengo a mi derecha y a mi izquierda, no son para nada desconocidos míos. Empezaré por la derecha. A Fabricio lo conozco desde que nació, porque soy un par de años mayor que él. Vivimos y crecimos en la misma manzana, en el mismo distrito, en La Punta, en el Callao. Incluso una época de mi vida yo viví en los bajos de su casa. Y a mi izquierda, a Lucho lo conozco desde 35 años, desde la precatólica, y de ese día hasta hoy somos fraternos amigos. Entonces estoy rodeado en ambos lados de amigos realmente cercanos. Esto es un evento de amigos para hablar de fútbol con una cámara enfrente. Lo que no va a quitar que a la U le va a caer su... Bueno, que le caiga, la U siempre se defiende y saca su barrita. Bueno, vamos, a ver. Lo que dice Lucho efectivamente es cierto, aunque lo voy a corregir. La historia ya se la he contado. Pero recién probablemente ese día, en ese momento, en ese contexto en el que estaba, porque ya contó él el contexto, estábamos en la FIL, en la Feria del Libro, que este año ha sido un éxito y ha sido un éxito además gracias a la U. Cherry para mí. No, ha sido un éxito, Efectivamente, Lucho se equivoca de sala y entra a una sala en la que estaba yo medio ahí de panelista, hablando de algunas anécdotas de fútbol, y la que conté en aquella ocasión es la que Lucho hace referencia y vengo yo a recontar con cargo a que Fabricio, historiador de profesión y un crack en lo suyo, me pueda corregir en lo que él guste y encontraremos entre los tres la verdad. Lo que voy a contar yo es la versión del boca a boca que me contó mi abuelo. Ajá. ¿Okay? Dicho sea de paso, mi abuelo, desde el año 83, yo, una criatura de segundo y primaria, vivía conmigo en casa. ¿Correcto? Uh-huh. No es el abuelo que yo visitaba pues una vez al mes, no, era mi abuelo que vivía conmigo en casa. Yo fui, primo, su nieto favorito durante décadas. Nos veíamos todos los días y hablábamos de fútbol todos los días. Primos también involucrados en el fútbol, para esto, los Mandriotti con Cantolao. Pues, ya llegaremos. Y yo fundé Cantolao, ya llegaremos a todo se mezcla. Entonces la historia es del boca a boca. Y vamos en orden.
Ya adelantó Lucho también. En el año 1927, los muchachos del equipo de fútbol del colegio Maristas del Callao, de puro animoso, o de puros animosos, decidieron al equipo de la promoción de primero y secundaria ponerle nombre, apellido y crear un acta fundacional. Sin saber, me imagino que así se fundan todos los clubes del mundo, sin saber, por la canción. No sabes que lo que estás haciendo en ese momento luego va a ser un club de fútbol que trascienda a nivel nacional, como lo es el Boys, que duda cabe. Entonces, en julio del año 27, los muchachos de primero de secundaria, entre ellos mi abuelo, fundan el Sport Boys. Está el acta, firma, y mi abuelo es el primer secretario del Sport Boys, con sus 13 añitos, y deportivamente el primer arquero del Sport Boys. Esto, el historiador creo que no está... No, sí está, así fue. Está así en fue. todos lados. El Boys también se funda como club de natación, de básquet. Después empieza... Pero el fútbol, digamos, agarra... Correcto. Termina acaparando lo demás. ¿Por qué le ponen Sport Boys? En la década del 10, del 20, del 30, cuando el fútbol empieza a hacerse popular, digamos, acá en Sudamérica, había este juego de palabras de inglés y castellano que hace que existan clubes como River Plate, Newell's Old Boys, Boca Juniors, Argentinos Juniors, juegan en inglés con el castellano y deciden ponerle al club Sport Boys, deportivo chicos, deportivo muchachos, claro. ¿no? Y además, en el Callao había mucho extranjero. Exacto. Existía un club de natación que se llamaba el Old Boys. Era muy exitoso. Estaba Carpallo y los chicos del Boys también quieren emular a Correcto. ¿no? Y se convierte como una especie de sobrino del Old Boys. Ya el Old Boys desapareció por los 60s y el Boys es el que trasciende. Así se funda en el 27, en 3 años también cumplen 100 años, el Sport Boys. Pero claro, eran chicos de primero de secundaria y luego de segundo, adolescentes. 10 años después, estos adolescentes, ya veinteañeros, en su gran mayoría, si no todos, de los fundacionales, ya no se dedicaban al fútbol. Eran comerciantes, eran profesionales, ya estaban en otro lado de la historia. Pero el Boys ya había arrancado una propia historia particular. Y para poner también en contexto, en los 20s y los 30s, digo en el Perú, probablemente en la región Sudamérica, este concepto de hincha todavía no estaba tan arraigado. El fútbol era como ir a toros, ir a gallos, ir al teatro. Era una actividad, era vamos al fútbol. No era que yo soy de tal club y por tanto tú eres mi enemigo, y yo soy hincha de este de acá. Pero sí habían rencillas, ¿ah? Empezaron a surgir. Sí. Y lo digo para empezar a poner este contexto de por qué el viejo, el abuelo Nicolás, si bien funda el Boys, es su primer secretario, es su primer arquero, chalaquísimo él, no es que lo funda y automáticamente firma una declaración jurada de que se hace hincha del Boys. Ajá. Lo funda porque lo funda, sin hacerse hincha de. Pero vayamos a la década siguiente, década del 30, ya el Boys se posiciona, ya es un club de primera división. Rápidamente para esto, claro. Tiene un ascenso así meteórico. Bueno, de hecho ya para el 36 va a ser la base del seleccionado peruano en Berlín, por ejemplo. Y es campeón en 35 invicto y en 37 invicto, ¿no? Sí era un equipo fuerte. Entonces ya para la década del 30, el Boys, como dicen, ya estaba posicionado, ya el clásico ya se había creado, la U y Alianza se empiezan también a posicionar como los dos clubes más emblemáticos del Perú y digamos, recién es ahí donde empiezan a generarse afinidades de yo soy de tal, yo soy de cual, yo soy hincha de este y por tanto yo no soy hincha del otro. Entonces creo con eso haber explicado, al menos como punto inicial, por qué él funda el Boys, pero no es necesariamente hincha del Boys. Pero tu abuelo estudia en San Marcos. No, mi abuelo se hace marino mercante. Se hace marino mercante y se va a la mar, ¿correcto? Y él deja el fútbol, él lo juega a nivel escolar, como jugar acta o decore, ¿correcto? Y cuando acaba el colegio, para él acaba el fútbol. No era su profesión. El bisabuelo, el Tano, Adolfo, lo obliga a estudiar y a trabajar, como, digamos... ¿Cómo que lo obliga? Por ahí que quería también. Bueno, esta parte la estoy inventando. No se hace profesional, digamos, de repente, Claro. por la razón que sea, ¿correcto? Pero ya era un hombre cercano a los 30, ya era un hombre hecho y armado. Y a los Mandriotti, ya hablo en la generalidad del apellido, por razones inexplicables, las familias tiene esta vena, yo incluido, de meterse a muchas actividades, a la política, a representar Organizativa, que es un organizativa, club, a digamos, estar ¿no? aquí.
Y es un apellido en el Callao muy tradicional, muy conocido, cualquier chalaco conoce a los Mandriotti, a mis abuelos, a mis tíos, etc. Incluso si quieres puedo contar cuando lo quisieron asaltar al abuelo y luego se dieron cuenta que era el boy no lo asaltaron. En serio, pero bueno. Tu tío Kiko también me contó una vez que en San Espeña le robaron La historia es igualita. la radio. Uy, tío, eras tú, y se le devolvieron, ¿no? Bueno, entonces regresamos para no hacerla larga. Ya hacia la década del 40, el abuelo Nicolás Mandriotti, dentro de las 50.000 cosas que hacía, también paraba mucho con los italianos. Era hijo de italiano, estaban en la colonia, ¿no es cierto? En la punta estaba el Canottieri, en Lima estaba el Círcolo, que luego se juntan, tú lo explicas mejor que yo. Entonces el viejo paraba aquí, paraba acá, paraba más allá. Y el Círcolo, durante un lapso corto de su existencia como club, también fue un club de primera división. Según mis cálculos, fines de los 20 y mitad de los 30, llegó a un segundo puesto, no me acuerdo en cuál de los trofeos, que campeona la U. Digamos, tuvo 10 años que participó en el fútbol y tenía la infraestructura de un estadio, lo que hasta el día de hoy es la sede que tiene el Vicente Manuel III. Es uno de los primeros estadios, ¿no? En realidad grandes, ¿no? De ahí viene el Estadio Nacional. Bueno, ya. Y acá viene la historia. El estadio que tenía el Círcolo, la historia dice que se viene abajo, se derrumba en el terremoto. Incluso Wikipedia, cuando hablan del estadio, dice que se derrumbó en un terremoto de los 40. Presumo, Fabricio, que es el terremoto del 40, que es muy conocido. Que acaba con Lima y Callao, ¿no? Lo que es verdad es que el estadio... Cambió toda la fisonomía de la ciudad, ¿no? Bueno, pues ahí se quedan los barracones, por ejemplo, la gente que se queda sin plata, ¿no? Es que el viejo... Justo voy a los barracones. El estadio del Círculo se viene abajo, el viejo pertenecía ahí a la colonia, era directivo del club Círculo, digamos, y por razones A, B, C o D, en el Círculo, que la sede querían reconstruirla y hacer una sede social para un club social deportivo, y básicamente le sobraban los tablones de madera del estadio que el terremoto se había tirado abajo. Y estaban ahí, pues, centenas de tablones que ocupaban espacio en el piso, y el viejo se las lleva. Y ahora se las lleva a los barracones. Claro, hoy le llamamos barracones. En esa época eran almacenes, depósitos, Carrillo Albornoz, ahí estaba la fábrica del abuelo. Y en la fábrica el viejo va y tira los tablones del Círculo. Pero le pasa lo mismo que al Círculo. Le ocupaba 50 metros cuadrados. Claro, ¿qué hacer ahí? Entonces, a ver, ¿qué demonios hacemos con los tablones? ¿Y por qué el Círculo no los utilizó para...? Porque por razones que yo no conozco, el Círculo ya no quiso volver al fútbol profesional. Está empezando a hacer una sede social que volver a hacer el estadio, volver a hacer un... Hasta el día de hoy está la sede social del Círculo, Claro. Pero ya no es un club de fútbol. Estaban especializándose en bochas también por ese periodo. En los 50 se habían construido una cancha de bocha muy buena que viene Boca Juniors. O sea, la directiva a del inaugurar. momento, de repente, o la mayoría de socios querían ser otro tipo de club. Un club O sea, social. la competencia quizá también se aumentaba en el fútbol. Entonces, ¿para qué competir si no podías en primera, no? Ahí estaba aumentando la competencia, ¿no? Bueno, entonces empiezo a calzar las dos historias. El viejo, chalaco de nacimiento, funda el Boys, pero no es hincha de ninguno en particular. Ya es cuarentón, tiene los tablones de madera de lo que era el estadio del Círculo. Y como ya he contado que estaba metido en la política y en la municipalidad, había sido teniente alcalde, y estaba metido en mil y una cosa, la municipalidad del Callao, el estadio que hoy llamamos Telmo Carbajo, digo hoy, porque en ese momento, si bien ya existía, tenía otro nombre. Estadio Modelo de Bellavista. Exacto, el estadio Bellavista, según mi Así es. el estadio modelo. Ok. Pero para el 49, para el año 49, en honor a Telmo Carbajo, el jugador más emblemático en la historia del Atlético Chalaco, deciden refaccionar el estadio y ponerle el nombre de su jugador emblemático, el Telmo Carbajo, que hasta el día de hoy existe. Telmo Carbajo había sido, después de retirarse del fútbol, fue técnico de la selección peruana en el 35, ¿no? Y luego ya empieza a administrar el Estadio Modelo. Ya le decían el abuelito. Y ahí, cuando apenas fallece, se cambia el nombre de Estadio Modelo a... Ok, entonces, el abuelo Nicolás tenía los tablones de madera de los italianos, chalaquísimo él, a 10 cuadras de su casa estaban remodelando el estadio del Callao, y palabras más, palabras menos, va y le ofrece a, presumo, él me dijo que el alcalde, pero yo lo voy a presumir, al alcalde le dice, oye, sé que vas a remodelar el estadio, mira, tengo las 300 bancas que eran las tribunas del Círculo, te las regalo para que las pongas en el nuevo estadio que están refaccionando.
como ya la política era parte de la sociedad, y sabemos que en política hay amores y odios, quien estuviese de alcalde o quien se encargaría de tomar la decisión, que era, digamos, el bando rival al del abuelo, de puro bobo, le dice, Mandriotti, no quiero tus bancas, haz con tus bancas lo que quieras. Se lo dijo de otra manera, pero lo estoy diciendo en bonito. Entonces el viejo, que de buena onda quería donarle las bancas, ni siquiera al Boys, ni siquiera al Callao. Nuevamente tenía las bancas. Claro, porque el Temo Carbajo era un estadio municipal. Sí, como son claro. los estadios en Italia. Digamos, Después de no son hacer propiedad privada, sino... Después de hacer el Stadium inglés, que luego se convierte en el Estadio Nacional, es en el 24, el Callao dice, oye, necesitamos algo, y el 29 ya se construyó. Bueno, entonces, coincidencias de la vida, la U ya, estamos hablando de fines de los 40, ya posicionada, ya uno de los dos clubes más importantes del Perú. Con 16 El más años, importante, 16. pero digamos que es uno de los dos más importantes. Ya el clásico existía, ya había la rivalidad, ya habían los títulos. La U adquiere el predio de lo que hoy conocemos como el Estadio Lolo Fernández, En Odriozola. que la gente cree que es en Breña, la verdad es que queda en el Cercado de Lima. Todo el mundo le dice Breña, pero el Cercado de Lima no puedo decir yo con conocimiento de causa porque soy el gerente legal del club y ya puedo decir que yo a mis 48 años descubrí que queda en Lima, no en Breña. Sí, pues. Y Yo todo- también me acabo de enterar. Y todos los hinchas de la U, la sociedad, pero no importa, no nos salgamos del tema. Entonces, mi abuelo, Chalaco, fundador del Boys, que le había dicho lo que le había dicho al Callao, va y replica lo mismo con la U, un club de Lima. Y recordemos, hoy no lo ven las nuevas generaciones, pero hace 80 años, Lima y Callao eran dos ciudades. Pero ya, Carlos, justamente completamente- eso te iba a preguntar en las historias que te ha contado tu abuelo, digamos, o sea, tienen que confluir dos cosas. Primero, un momento en el cual la U adquirió el predio y está pensando probablemente en un estadio, y tu abuelo, que siendo el Callao, le tiende un puente a otro mundo, que Sí. es el de Lima. O sea, ¿de dónde viene la conexión? O sea, digamos, la necesidad de la U versus el ofrecimiento de tu abuelo. ¿Cómo te ha contado algo tu abuelo sobre eso? Sí, sí. El viejo, metido en 1001 temas, como tú comprenderás, también... De eso será. Sí, así, sí, sí, ya. sí. También era dirigente deportivo, se metía en todo, el viejo, le encantaba. Le gustaba estar media hora viendo o oyendo la radionovela, para él era perder el tiempo. Él tenía que estar en todo. En la actividad. Exacto. Y participaba de actividades sociales, actividades deportivas, muy movido. Y obviamente tenía mucha relación con el mundo fútbol, ¿correcto? Pero no era ni hincha de alguno, ni formalmente dirigente de alguno. Era una persona activa, digamos. Entonces, va y le dice a la U lo mismo que le había dicho al Callao, a sabiendas de que la U estaba construyendo su estadio. Y la respuesta fue diferente. La U le dice a este Chalaco de nacimiento, fundador del Boys, primer arquero del Boys, primer secretario del Boys, le dice, Mandriotti, gracias. Y se las recibe. Y esos son los tablones de madera De la tribuna. de la tribuna. No todos, porque parte son Ah. del antiguo Estadio Nacional. Claro. Los- También, es Correcto. cierto. Sí, es cierto. Sí. Claro. Es más, hay un colectivo... Lo que es la tribuna occidente. Parte. Hay un colectivo en la U que se llama Los Viejos Tablones, en honor justamente a esto, y parte de los tablones son los del circo donados por el abuelo. Los viejos tablones, qué bonito. ¿Ah? Sí. Mira que yo para que Entra, diga algo bueno de ese club. entra a Twitter y ahí lo vas a encontrar, Los Viejos Tablones, hace muchas obras Ah, sociales ya. en favor del club. Pero bueno, entonces el club le recibe ¿Pero por qué está hablando, perdón, de la U como que no sé qué, cuando lo han visto en un palco en el Monumental, en un gran triunfo de la U? yo me voy a dar por no enterado, porque como Pronto gerente legal de la U, vamos a estar en pues, el palco no ha central. debido de ir, no puedes ir, no te puedo llevar, no ¿Por puedes. qué? Por La diplomacia, la buena costumbre. La ley Verona prohíbe que un hincha de Alianza vaya al estadio. Pero no se Monumental y gritan los Alianza. goles, no se gritan los goles del rival. Si te veo, te tengo que sacar, lamentablemente. Pero bueno, Pero se portó bien. volvamos a... No quiero saber. Entonces volvamos. En agradecimiento a este gesto absolutamente desprendido, la U lo nombra al viejo socio, con la categoría de socio que corresponde en ese momento. Socio honorario, socio vitalicio, socio, no importa. Pero en ese momento, ser socio de la U para tu abuelo era quizás como fue el haber sido el primer secretario del Boys o el primer arquero. O sea, no necesariamente hincha. Es que no solo lo es socio, sino que le da de por vida 3 asientos. Claro, en esa época no había etiqueteras digitales, pues, ¿no? Era claro, todo era igual. manual, ¿no? De por vida, me voy a inventar, el asiento 2, 4 y 6 de la fila 3 de Occidente Central. Ya. Y estamos hablando del año 50-51. Mi papá nace en el 47, o sea, mi papá es un niño de 4 años. Mi tío había nacido años antes, mi tío tenía 8 años. O sea, un niño de 4 con un niño de 8. Que comienzan a ir a la cancha de la U. Ahí era. Su papá, o sea, mi abuelo,
que como ya he dicho, era súper metido, empieza a frecuentar mucho la vida dirigencial de la U y cuando aparece en la sociedad el concepto hinchaje, el viejo se da cuenta que es un furibundo hincha de la U, siendo chalaquísimo él. Claro, Y de que- repente no puede identificar el día en el que pasó porque fue un proceso. Iba a la Claro. cancha con sus hijos. Claro. Claro. Pero sí, mi papá y mi tío, desde niños, cada domingo, era ir al estadio. No, claro, pero si tienes las entradas ahí gratis, pucha, era un vacilón, ¿no? Por ejemplo, cuando mi abuela, ya con mi abuelo fallecido, cuando mi abuela le da Alzheimer y ya hablan pues cosas del pasado, ¿no? ¿Sabes qué decía la vieja? Ay, seguro que Nico, Beto y Lit están en el estadio. ¿A qué hora volverán? O sea, es su recuerdo dominical de los 50 y 60. Oye, pero qué bonito, ¿no? De repente tienes tu hinchaje está bien enraizado, eso es bacana. Y bueno, entonces ahí crece mi viejo y mi tío Lito, y ya mi rama, yo y mis hijos, mi rama Mandriotti es absolutamente crema, químicamente pura. Ahora, es verdad que los Mandriotti son chalaquísimos todos. No solo el abuelo que fundó el Boys, sino la familia Mandriotti. ¿Y cómo eran, funda el Cantolao. las peleas con Kiko y con los demás? Imagino que ha habido ahí rencillas. Como Andriotti fue el creador de Cantolao, el fundador de Cantolao, es gobernador regional. Y tu primo Giancarlo Mondoni, que además se llama igual que tú, como Gianni, gran jugador de fútbol, dicho sepas, el mejor jugador Pudo de ser fútbol. profesional. Y ahora dirige una de las academias de Cantolao, pero bueno. Sí, y mi prima Gisela es la presidenta de Cantolao y vicepresidenta de la Federación Peruana. Ahora, ellos son, digamos, fundadores y propulsores de Cantolao, que durante mucho tiempo fue el principal semillero de jugadores, pero hincha del Boys. Pero Cantolao es un ejemplo muy parecido al Boys y muy parecido a lo que acabo de contar. Cantolao se funda el 80, 81, tú tienes la fecha más exacta, el 80. Para empezar, ¿por qué se llama Cantolao? Cantolao es el nombre de la playa de los punteños, ¿correcto? Entonces, cuando mi tío Kiko Mandriotti quería organizar un club de fútbol para su hijo y la mancha de niños que estábamos ahí jugando, yo incluido, Época del terrorismo, Claro. estaban por ahí en esa época entrando al terrorismo, no había cancha de fútbol. y había que ponerle un nombre a tu club, así como unos le llaman pues, los cebollitas, las zanahorias, las mascotitas. Mi tío Kiko Mandriotti le puso el nombre de la playa, sin saber mi tío Kiko, que en ese momento estaba fundando Cantolao, y 45 años después, qué duda cabe, Cantolao es uno de los semilleros de fútbol de inferiores más importantes de la historia del Perú. Decía, es un buen ejemplo porque eran hinchas del Boys. Para que veas cómo fundar un club no necesariamente es contradictorio con ser hincha de mi tío Kiko, o sea, era presidente de Cantolao, pero sí que lo es. Claro, claro. Mi primo Giancarlo, mi prima Gisela serán de Cantolao dirigencialmente, pero son hinchas del Boys. Y todos, absolutamente todos los Mandriotti son hinchas del Boys, salvo mi rama, que es disidente. Disidente, pero químicamente pura. Pero químicamente Justificado. ahora, justificado. Y con una justificación. Bastante válida, claro. a diferencia de otros, como Fabricio, que ahora él tendrá que dar las explicaciones, Sí. porque yo tengo las razones por las cuales soy hincha de la U, siendo chalaco. Y él, ¿por qué es hincha de Alianza siendo chalaco? ¿Tiene alguna Me historia? lo contó Yo el sé- otro día y no me convenció. No, pero yo soy del Boys por procedencia y de Alianza por elección. ¿Qué Bueno, pasa? Mi mamá, solo que te interrumpa, mi mamá me ha hecho creer toda la vida que es crema, pero es rosa. Madre, yo sé que es rosa. Se pueden convivir las No, pasiones, no se pueden puede. convivir. No, Yo, o sea, para comenzar, Alianza y el Boys compiten en diferentes cosas, ¿no? Y te prometo que no te voy a Este- interrumpir más, pero cuando me contaste esto, y además lo estás mencionando en este momento, a mí me cuesta internalizar o me cuesta entender que me digas que eres hincha del Boys por procedencia y de la Alianza por elección. En algún momento uno tiene que reemplazar al otro. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo sigo a 5 equipos. Yo sigo a 5 equipos en el mundo. El Génova. El Génova, Ferrocarril Oeste, Atlético de Bilbao y Arsenal. Todo por distintas razones. Pero yo solo soy hincha de la U. Claro, No, pero yo soy hincha de la U. Los otros simpatizantes, los otros 4. ¿Cómo puede ser hincha de esos equipos? Porque yo entré a tapar, ya te ha contado varios amigos tuyos como Raúl Tol y demás, que mis capacidades en el arco, entonces yo fui a las divisiones inferiores de Alianza, estuve ahí varios meses, y en ese periodo pues me quedé maravillado el año 93 de los potrillos. Y ya, pues imagínate Tú todo, en 3 estás en cuarto y media. tercero de media. Claro. Ir ahí, pues, no sé si todavía todos los días a entrenar, entraba por Oriente, me iba por la tribuna norte, a la cancha, ahí detrás de la cancha del norte, ¿no? Algunos lo deben haber visto cuando ven el estadio, en la cancha, y no sé Yo si sigue estuve la el año piscina. pasado en Matute. ¿Sigue la piscina? En una caseta. Sigue la estuve ahí, piscina, dando sigue la vuelta cancha. olímpica, ¿no? Ah, Sí. Eh,
Hay una foto muy emblemática de una caseta, estamos los... Así que la división, vamos a dejar esos temas. Pero oye, como cantan el apagón todo. Bueno, sí. No, vayamos a estar en el ver. estadio con su celular, está bien que disfruten. Fue una vergüenza su alianza, yo no lo puedo justificar, fue vergonzoso. Pero bueno, divisiones inferiores. Acá todos saben pues, que la U, digamos, es el equipo con más títulos en el fútbol peruano, ¿no? 27. Pero yo sostengo, no, porque estamos con lo del Callao, que no se condicen los logros de la U a nivel títulos de copas con su aporte al universo de futbolistas, ¿no? Del fútbol peruano, ¿no? De jugadores. Justo hablábamos de Cantolao, que se convirtió rápidamente, en los 80, 90 ya era un gran semillero, ¿no? O sea, tenía un montón de jugadores. Alianza siempre ha sido el que más ha nutrido. Cristal ha mejorado un poco con este grande de Ventín. La U en los 90 se ha empezado a mejorar un poco. Pero tú estás de acuerdo con eso, o sea, que no hay una correspondencia. A ver, yo te puedo decir que Perú no tiene, como país, aún identificado el espacio geográfico o el biotipo del cual podamos nutrirnos todos los clubes o la selección, cosa que Ecuador ya ha hecho en el último tiempo en Esmeralda. Esmeralda, sí. Correcto. Y medio azarosamente... Se hizo acá, en Chincha, Cañete, Ica. Bueno, una cosa es cuando se hizo. Te estaba hablando del azar. Ajá. Azarosamente, la zona de Cañete, Chincha, Ica y el Callao, pero por puro azar, no porque haya algo especial, son dos regiones o dos zonas que han nutrido al fútbol peruano en general y han posicionado a las más grandes estrellas, sea de la U, sea de Alianza, sea de la selección. Lolo Cañetano y Claudio Pizarro es de Cantolao, no es de Alianza. De acuerdo. Claudio Pizarro, nacido en el Callao, hijo de Marino, formado en Cantolao. Que sí hay hincha de Alianza y los simpatizantes de Alianza como tú crean que es de las inferiores de Alianza, es un cuento No, yo no, de Pizarro no. que se desmantela Yo no creo. con dos alfileres. Pizarro es de Cantolao. Pizarro de Cantolao, Guerrero, Solano de Farfán. Cantolao. Guerrero Farfán son pues de la cantera. No vamos a ir de ese tema. Cubillas, Cueto, Velázquez. No vamos a Perico León. Por eso, solo para responderte, creo que ningún club puede levantar o flamear la bandera de haber sido... No, Alianza sí. O sea, la Alianza es el que más ha nutrido al fútbol peruano por décadas. ¿Más que el Boys? Lo que pasa es que creo... Más que Callao incluso. Sí. Creo, no he hecho la data estadística, creo que podrías confundir jugadores que juegan por Alianza, pero que hayan sido formados. Exacto. El Cholo Sotil no se ha formado. Yo no mencioné a Sotil. Pero lo pongo de ejemplo, ¿de acuerdo? La gente tiende a confundir quién se puso tal camiseta y lo asocio por tanto a otro club. Por eso acabo de poner los ejemplos de Pizarro y Sotil. Como dos grandes ejemplos de dos momentos generacionales diferentes, ¿no? No, claro. Habrá que hacer la data estadística para ver si esa afirmación termina siendo correcta o no. Pero más allá, de repente sea correcta, ¿no? Más allá del tema anecdótico de las camisetas. Lo que sí te puedo decir, ya hablando como dirigente de la U, que tengo conocimiento puntual, que ya se está haciendo, no, se debe empezar hace 100 años probablemente, pero ya se está haciendo, no solo nosotros, la U ha mejorado bastante. los otros dos clubes más representativos ya están haciendo una real labor de scouting. Nosotros en el país. No, nosotros tenemos personas que viajan de Tumbes a tal, viven en un bus, ¿correcto? ¿Es tan caro, es tan complicado hacer divisiones inferiores o es que en el Perú queremos el resultado a corto plazo? Queremos el resultado el próximo año y esto nos va a dar réditos a 20. ¿Hay algo de esa lógica? Por ahí te iba a preguntar, Fabricio, si es cierta tu afirmación de que la U no ha aportado mucho al universo futbolístico, con lo cual estás dando a entender... Si es cierta o sí, no, es cierta. Si fuese cierta, en el entendido que fuese cierta, y estás dando a entender que la U no ha trabajado, hasta hace poco, sus divisiones inferiores, ¿cómo es el equipo que más títulos ha ganado? ¿Cómo lo logra sin tener una formación de abajo? Voy a citar a mi amigo Jaime, que me dijo lo siguiente alguna vez en ese tema. Está bien, pues, que se formen en ese equipo de mierda refiriéndose al Boys y que se vayan uno de verdad y que salgan campeones. Así pues. Pero mi pregunta es, y esto es largo. ¿qué pasa, si eso es cierto, qué pasa que, digamos, Universitario de Deportes adquiere la capacidad de jalarse jugadores de otro club? ¿En qué momento la U se vuelve poderosa? ¿Cómo sucede eso? O sea, porque tú estás dando a entender
de que nosotros... La U tuvo un simplemente- arraigo rapidísimo. O sea, desde que era Federación Universitaria y le ganan ese primer clásico a Alianza, Uno se... en el caso claro, el de los bastonazos y todo, ahí hay una enemistad rápida. Alianza era más un equipo barrial, ¿no? Formado por afroperuanos. La U era clase media, universitarios. Entonces ahí se empieza a formar esa rivalidad muy rápido y la U despega, ¿no? Mira, La U yo despega. para responder a los dos, yo creo que nadie ha tenido hasta este último tiempo una correcta estructura en divisiones inferiores. Cantolao. Lo que pasa es que Cantolao es un modelo diferente. Sorry, primos, no tiene un solo hincha. Ni, Sí, no, claro, ni, claro. ni sus dueños son hinchas de Cantolao. Porque el modelo de Cantolao es justamente formar jugadores. Porque es un modelo válido de negocio como cualquiera. Claro, Para claro. venderlos. Y claro, Cantolao no se lo venderá al Real Madrid, pero con que Cantolao se lo venda a la U, Alianza o a Cristal, en un buen dinerillo, ya para el modelo de negocio de Cantolao es rentable. En cambio, la U o Alianza tienen otras urgencias y otras necesidades. No, y ahora que están llenando los estadios, además ya cambia Es que la eso, lógica, ¿no? si quieres, es otra conversación de la cual yo estoy más que feliz porque los Imagino, estadios... orgulloso, ¿no? No solo eso, ustedes también. Ha coincidido con tu gestión, además, ¿no? Un poco de casualidad, imagino, pero ahí ¿Cómo este, casualidad? A un ver. poco, digo, algo diferente tiene que haber, pero no todo es... Esto va a ser un giro ya a la conversación, pero hablemos del tema. Mi opinión personal es que lo que gatilló esto fueron dos cosas. Uno, el post-pandemia, Muy buena interpretación. que la claro. gente empezó a salir buscando actividades y de las pocas que había, el fútbol era uno de los pocos permitidos. Se empezó a ir al fútbol básicamente porque era una de las pocas actividades ya permitidas post pandemia con restricciones. En positivo se tiene que coincide que el fútbol en este momento ya no es este fútbol rodeado de delincuentes. Están yendo familias con A eso voy, hijos, a eso voy. Es verdad, siguen habiendo delincuentes, porque en la sociedad está ahí delincuentes y ladrones y pibelos. Pero ya no es el fútbol este que mucha gente asociaba, no, mi hijo no lo dejo ir al estadio, no. Claro, un Ahora se va peligro. al estadio en familia, es más, como la U está asociada a la tribuna norte, nosotros a sur no le llamamos sur, le llamamos tribuna familiar. Ese es el nombre, así te viene la entrada. Y no solo es un tema... Es un fanatismo. Y no solo, terrible, ¿eh? no, es que no solo es un tema de naming, Fabri. Porque no solo te digo que es familiar y ya, no. Dentro hay activaciones para niños, ¿sí? Hay caritas pintadas, Sí, hay no. inflables. Entonces, la familia que no quiere ir a norte, porque efectivamente están ahí, pues, la barra, los Puede haber, muchachones, claro. pero sí tiene la capacidad para gastarse sus 15 solcitos para ir a sur, va a sur. Ha cambiado el fútbol ahora que no se permite que la hinchada visitante Y- vaya al estadio, ¿no? Y en buena hora, porque tú eres la U y tú eres Alianza, y tú llenas tu estadio con tu gente, y tú llenas tu estadio con tu gente, ya sería un sinsentido. Hoy, permitir que vaya la otra, porque ni financieramente... Pero ese es el tiene sentido. siguiente paso, ¿no? Poder llegar a tener Pero no es un encuentros tema deportivo, es un tema ya social que trasciende a esta conversación. social, policial y seguridad, digamos, Sí, ¿no? correcto. Y te decía que eran dos los temas. Uno, el cómo la gente se reengancha en el post-pandemia. Y dos, que además es muy lindo, y en buena hora que sea así, arrancó luego de su ascenso en mesa, ¿cómo lo digo? Creo que lo has dicho. Al Stein le tuvieron que haber quitado puntos mucho Bueno, antes. Bueno, ya no, luego de no, que no descendieron en cancha, ¿está bien así? Bueno, está bien. Ok. En pandemia, sin Ok. público, ¿no? Peor, ¿no? Matute pues la caldera. Ahí, Era ahí, hacer un punto. no pasa. Era hacer un punto. Pero bueno, no importa. Cuando vuelven con fuerza. Quien administra tu club, el fondo, Blanca Azul, hace su marketing, ¿no? Se empiezan a mover. Y empieza algo que era la segunda razón por la cual te dije que digo que se en los estadios. Empieza esta rivalidad, pero de las buenas. ¿Quién vende más gorros? ¿Quién vende más camisetas? ¿Quién vende más bufandas? ¿Quién vende más tacitas? Pero sale de Alianza y la U. En realidad se da en otros equipos. En Solo Melgar. sale ese... No. Ay. Ayer jugó Melgar Cristal peleando el torneo con doble hinchada y no llenaron el estadio. Pero ni cerca. Porque Ni yo cerca. lo vi de así de lejos y... Entonces, no quiero hablar ni de clubes ajenos a los míos, pero es un tema solo de la U y Alianza. Claro. Que son el... No, el Boys 90%. también, el estadio está vacío, casi lo matan a los goles el otro día. En fin. Entonces, este segundo tema hace que tengamos una rivalidad, pero de las correctas, ¿no? Y tú ves en redes, la gente que vive perdiendo su tiempo en redes, pero lo ves, no, que yo vendo más camisetas que tú, y yo vendo más gorros que tú, No, sí, la y, a mí, pelea... y a mí me auspicia tal marca y a ti tal otra, pero bonito. Entonces, empezó este Para mí tema- tienen la misma cantidad de hinchas, Alianza y la U.
es una cuestión. Esa cuestión, No. de repente decimales para arriba para abajo. Claro, y si le va bien a uno, lo sube, y si va... No. Yo creo que regresar a un tema sobre las hinchadas, ¿no? Cristal, Melgar peleando la punta, no llenan el estadio, la U y Alianza probablemente tienen el 80% del universo de los aficionados del fútbol. En otros países, uno es hincha del equipo de su ciudad. ¿Qué hace que un cusqueño no sea hincha del Cienciano y sea hincha de la U? O sea... Te puedo responder mi mirada. Yo creo que Cienciano y Melgar sí tienen hinchas, como el Boys, pero son flojos. No chapan su taxi de 5 soles y van al estadio. En la punta, tú eres de Alianza, yo soy de la U, pero tú le preguntas a nuestros amigos en común, el 90% te dice, ¡no, soy rosado! ¡Soy rosado! Bacán. Pero no lo ves ahí en el estadio. Y no tiene como yo que manejar 2 horas al Monumental. No, ahí no ¿Correcto? paso. Si vives en Bellavista, vives en La Perla, es que caminar para el estadio. Sí, está ahí nomás. Entonces no van de flojo. Los arequipeños que son orgullosos de su tierra, te dicen que son hinchas de Melgar. Pero anda a decirle que se pare su cama para ir al estadio. Disculpen amigos, no van. Sí, yo también Los me fui a cusqueños, Melgar Cristal y también no la van. 30% del Y en el estadio. Callao, saca ventanilla que no se siente chalacos, pero La Perla, Bellavista, Chucuito, La Punta, Callao Cercado, arrasan, te dicen que son el Boys. Anda a Sí. pedirles que paguen soles. Fabricio y yo conocemos a quien por años fue la presidenta del Boys, Carla Oz. Sí. Que fue presidente del Boys. Y a veces iba la Juventud Rosada, a la barra del Boys, a tocar en la puerta, a picar la entrada. Y ella le decía, páguenme un sol. Un sol. Y le doy la entrada. 1. No, pues ya estamos mal ya. Creo que sí hay este hinchaje. Es también normal que la U y Alianza tengan hinchaje en Arequipa, en Cusco, en el Callao. Sí. Pero sí hay el hinchaje regional. Lo que no hay es esta ganita de ir a alentar. Yo Sí. creo que las únicas 2 hinchadas en el Perú diferentes son las de la U y la de Alianza. El resto, no solo en porcentaje, sino en la forma de llevar su hinchaje, es absolutamente Ustedes están robando, me imagino, que Alianza gane clausura, ¿no? Para que haya final ahí. ¿O quieren ¿Para ganar de ya? nuevo Matute? Habrá que hacer una elección diferente, pues habrá que arrancar el Matute y cerrar en el Monumental. Yo sí quiero. Qué interesante. A ver, varias respuestas a varias preguntas. Lo primero es, obviamente, prefiero Ganar el clausura. campeonar Claro. directo, campeonar el clausura. Si no se da esa circunstancia, quisiera que haya semifinal entre otros 2 que no sea yo. Bueno, Alianza Correcto. Cristal, Alianza Melgar, digamos. Porque en el acumulado, si tú ahorita ves el acumulado, que es una tabla que hay que ver muy en paralelo a la del clausura. De acuerdo, sí, sí. Porque, por ejemplo, la U y Cristal están en este momento con 2 goles de diferencia Ujú. hoy a favor de la U. ¿Nos han puesto música? Te traje mariachi. No, me atrevo. Hoy también le pongo la barra, te decía, no. En cambio, Melgar y Alianza están no solo algunos puntos debajo del acumulado, sino con muchos goles debajo del acumulado. Claro. Que eso en la práctica te hace que sea un punto ciego. Un punto ciego es un punto más. Es un punto más. Entonces, opción 1, quiero campeonar en mi centenario de forma directa. Yo quiero que le quitemos ese campeonato. Opción 2, lo que tú acabas de decir, se lo dije yo a mis hijos. Yo creo que los hinchas de Alianza, como tú acabas de decir, se van a cuestionar si, pudiendo elegir, no sé si pueden elegir, porque en el acumulador Ujú. quieren cerrar en Matute o no, en caso toque eso, ¿no? Una final. Porque cerrar en el Monumental para Alianza podría significar 2 cosas. Si pierde, no pasó nada, porque la gente luego está celebrando, y Alianza baja las escaleras, se va en su bus y se fue. Ajá. Pero si gana, se saca el clavo de las 750 finales que les mandan a Yo, ustedes. exactamente, no, que es un tema, yo acá como hincha trato de ser objetivo, ¿no? Alianza tiene que romper por lo sano esa cuestión con la U. No es que ha ganado todas las finales, no hay alguna por ahí en los 2000 que se definen pase con Mebol, que también lo gana Alianza. Como sacar cualquier cosa. No, pero hay que cortar por lo sano, hay que cortar por lo sano, no se puede evitar. Yo el año pasado era de los pocos, me decía, tú eres de los pocos hinchas de Alianza que quiere jugar contra la U, pero ¿cómo no? Decía, hay que cortar por lo sano esa racha. Y esa sería mejor, qué mejor que ahora, en el centenario, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Pero Obvio. sería bueno ganarle. Ahora ya viene un tema ya económico. Claro, ese es el lado que si quieres que haya final, pues entre No. Alianza y la U. No hablo de la U, hablo del mundo fútbol. Ajá. O sea, al mundo fútbol, Le conviene, al que transmite, claro. que es un canal X, que tiene los derechos de casi todos. Son como 4 horas, creo, ¿eh? No, son 2. El que está en la U, que tiene la U y la U para más, Ujú. y el resto. Entonces, al mundo fútbol, al que vende periódicos, al que vende canchita, al que te estaciona el carro, al periodista, al tuitero, al mundo fútbol, salvo la U, le conviene que haya final. clásico.
Sí. Nosotros, si por nosotros fuese, campeonamos mañana. ¿Correcto? Ahora, hay que jugar y el fixture se viene lindo y va a ser fecha a fecha como la otra. No, está bonito, de verdad que los partidos no soy mucho de ver el campeonato local y está bacán. Bueno, para ir redondeando esta magnífica sesión, Giancarlo, la verdad que ha sido muy divertido escucharte. No sé si ha sido igual de divertido para Fabricio, pero... Vine preparado, ¿ah? Sí. Muy preparado. muy El bien. historiador de profesión dije, me agarra acá y hice mi tarea toda la semana, creo que me saqué 14. Has estudiado mucho más de lo que me acuerdo que estudiaste en la universidad. Mm. Bueno, Giancarlo, quisiera que nos cuentes cómo es ser gerente corporativo legal de Universitario de Deportes en el año del centenario. ¿Qué nos puedes contar a la interna? Nunca me habían planteado preguntas de ese modo. Muy bacán la forma como lo planteas. A ver, la gente, el hincha, siempre te dice, qué bacán estar ahí todo el día, es mi sueño. Claro, formar parte de la U yo y lo haría, contribuir. yo lo haría gratis. Tengo amigos, él incluido, oye, cualquier cosa legal que yo pueda ayudar a costo cero, porque la gente está ahí para colaborar, pero los que estamos adentro, y a eso viene la pregunta, te puedo decir que es un reto fantástico. Nosotros nos conocemos hace 35 años, Lucho, y hemos asumido retos profesionales de todo tipo, en 1000 aspectos de la economía, y cuando me tocó asumir el reto de ser gerente corporativo legal de la U, pensé, he sido abogado de Un cliente más. tal minera o tal petrolera, Un cliente más. esto no va a ser más difícil. Y la verdad es que es el cliente más demandante en necesidad, pero al mismo tiempo, como mezclas El más entretenido, tantos claro. sentimientos a la vez, positivos todos, lo haces con una dedicación única que con ningún otro lo podrías hacer. Y como se está trabajando en la interna del club, que creo se están viendo los resultados, lo dirán los hinchas, creo que la administración, y ya acaba de cumplir 3 años, está haciendo un trabajo extraordinario. Sorry que lo diga yo, pero creo que están ahí los resultados, los números lo dicen, y estar en el día a día en el centenario además es espectacular, ¿no? Voy a tratar por un momento de pensar no como un hincha de la U, sino como un abogado. Giancarlo, entonces, ¿se puede tener un cliente al que amas tan profundamente y atenderlo con profesionalidad? Sí, sin la menor duda, y al contrario. Con mayor dedicación. Sí, no hay un solo momento en el que yo haya tomado una decisión en la que haya primado lo subjetivo o el hinchaje por sobre el beneficio corporativo, contractual, económico del club. Hoy se han firmado nuevos contratos de sponsoría, que son a los que yo básicamente dedico mi tiempo en el club, y no tengas ninguna duda que el ser hincha, que es algo que no ocurre con cualquier otra persona que le da un servicio, en lugar de ser una variable que te tire para abajo, hace que desde ti Claro. hasta el último minuto o hasta el último punto de tus capacidades. ¿Sabes por qué? Porque con cualquier cliente, hablando como abogado, tu único cliente es el destinatario final. Yo tengo 20 millones de personas que están en el día a día indirectamente fiscalizando. Pero tú si has logrado tener compartimentos estancos, digamos, está el gerente corporativo y está el hincha. Sí, claro. Si no, no podría hacerlo. Y sería el primero en darme cuenta si algún día ocurriese eso. Y si yo voy a tomar una decisión como hincha, no como gerente corporativo legal, sería el primero en decir, no estoy haciendo bien mi chamba. No estoy capacitado. No, claro. Por supuesto. Bueno, la verdad que ha sido muy divertido, Giancarlo. Agradecemos tu tiempo acá y quién sabe, de repente vamos a requerir tu presencia nuevamente para hablar un poco más ya de la historia del club. Nosotros conocemos la historia reciente, digamos, de primera mano, pero a través de nuestros padres también hemos escuchado historias que vale la pena comentar en algún momento. Bueno, muchas gracias, Fabricio, gracias, Giancarlo, y hasta la próxima. Chao. Chao, chao.